Hola a todos, mi nombre es Paloma Montero Miralles y a continuación vamos a presentar esta ponencia que lleva por título Innovación docente para comprender el microbioma oral en endodoncia, de la invasión microbiana a la erradicación de biofilms. Esta experiencia docente busca que los estudiantes de máster comprendan cómo se produce la invasión microbiana dentro del conducto radicular, así como saber cuál es el papel de los biofilms en la progresión de la enfermedad endodóntica y reflexionar y debatir sobre la importancia de las terapias antimicrobianas en la erradicación de microorganismos en espacios que a priori son estériles, como puede ser la pulpa dental. De esta forma, al conocer el funcionamiento de la invasión microbiana, es posible obtener una serie de estrategias terapéuticas que aseguren una completa eliminación de los microorganismos, los cuales pueden hacer que tengamos complicaciones a nivel clínico por un fracaso en los tratamientos realizados. Y comenzaremos preguntándonos por qué es importante aprender microbiología en endodoncia. Pues en primer lugar, porque es una formación básica para el odontólogo, que necesita conocer ciertos conceptos sobre microbiología para un correcto ejercicio de su profesión, ya que esto tiene importantes aplicaciones clínicas, tanto para el conocimiento de las enfermedades como de las terapias antimicrobianas. Y por último, pues por la importancia que tiene la resistencia antimicrobiana, un problema mundial en este momento. El microbioma humano es el conjunto de microorganismos que se encuentran en simbiosis con el cuerpo humano, comprendiendo como simbiosis aquella relación dependiente entre dos organismos que tiene beneficios para ambos, es decir, no pueden vivir el uno sin el otro. Este concepto no solo se refiere al cuerpo humano, donde vemos que los microorganismos viven con nosotros, sino que es extensible a la cavidad oral, ya que en ella existe una gran cantidad de nichos orales con microbiota en condiciones de salud. También es importante comprender cómo van a estar organizados estos microorganismos dentro de la cavidad oral, ya que de ello depende la dificultad de su eliminación y, por tanto, la dificultad de tener éxito en los tratamientos a nivel clínico. Por tanto, estos microorganismos pueden estar organizados o bien en suspensión, de forma aislada. O bien pueden asociarse entre ellos formando lo que conocemos como un biofilm, que no es más que una comunidad bacteriana. Por tanto, dentro de la cavidad oral podemos encontrar microorganismos en muchas localizaciones, como puede ser la lengua, la encía, la saliva y también en los dientes, pudiendo encontrar más de 700 especies que habitan dentro de nuestra boca y además lo hacen de forma equilibrada. Y aquí pues podemos ver cuál va a ser la metodología de la dinámica que hemos llevado a cabo, donde planteamos a los alumnos una pregunta-problema y luego se les imparte una clase teórica y un seminario clínico, donde deben debatir conceptos sobre ecología y microbiología de forma inicial. Y posteriormente se les divide en dos grupos, donde a cada uno se les entrega un artículo, del que deben hacer una presentación que luego expondrán y debatirán en clase. Y a continuación vamos a ir desglosando cada uno de los puntos. En esta experiencia quisimos que los alumnos supieran cómo penetran estos microorganismos en el interior de los dientes y más concretamente cómo consiguen acceder estos microorganismos al interior del conducto radicular. Por tanto, la pregunta que les hicimos fue: ¿es el conducto radicular un nicho estéril previo a la llegada de los microorganismos? Para la realización de esta actividad se escogió a 40 alumnos que estudiaban un máster profesionalizante, es decir, son alumnos que ya tienen una formación básica en microbiología y algunas nociones sobre investigación. A todos los alumnos se les imparte una clase teórica donde se describen conceptos básicos igualmente sobre ecología y sobre endodoncia. Es en este punto donde se les enseña cuáles son los principales microorganismos que pueden invadir la pulpa dental. También les explicamos cómo se lleva a cabo el proceso de invasión microbiana dentro del conducto radicular, desde la primera fase donde se produce la invasión microbiana propiamente dicha de la pulpa dental y su progresión, que va llevando a una inflamación aguda o crónica de la lesión alrededor del ápice del diente y posteriormente cuando este proceso avanza donde se desencadena una necrosis pulpar. Posteriormente se realiza un seminario más clínico donde se les hacían preguntas sobre estos conceptos que les habíamos impartido previamente, de tal forma que se crea un debate inicial donde se evalúan sus conocimientos sobre el área. A todos los alumnos se les entregaba una presentación en blanco que debían rellenar contestando a la misma pregunta,
pero debían responder como si se encontraran en la época concreta que les había tocado, con los conocimientos y medios de los que se disponían. De esta forma, el alumno no solo podía asimilar conceptos a nivel ecológico, sino que también eran conscientes de la realidad de las terapias endodónticas en el momento del estudio, con los conocimientos que se tienen en ese momento sobre la enfermedad y las herramientas investigadoras que cada momento tiene a su disposición. Una vez que estas presentaciones se habían realizado, hacíamos una puesta en común donde los alumnos podían debatir estos conceptos y donde del mismo modo veían la evolución de la investigación en cuanto a cómo estudiar los microorganismos, la forma de analizar los cultivos de las bacterias, la aparición de la secuenciación genética y cómo todo esto ha hecho que se produzca un gran avance en la comprensión de la enfermedad endodóntica. Y de este modo eran capaces de ver cómo ha evolucionado la investigación y por tanto también cómo avanza la terapéutica aplicada a curar dicha enfermedad. Por tanto, esto es interesante porque así podemos ver cómo los alumnos aprenden a establecer que la evidencia cambia con los nuevos estudios y así también cambia el conocimiento. ¿Y cuál es la utilidad de todo esto? Pues bueno, en primer lugar, pues los alumnos pueden aprender a establecer que la evidencia cambia. Y en segundo lugar, porque nos encontramos con una alarma mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud debido al uso indebido de los antibióticos y su consiguiente resistencia antimicrobiana, que hace que ya muchos de estos microorganismos sean resistentes a los antibióticos. De este modo, pensamos que esto es de vital importancia, ya que el odontólogo actualmente es un profesional de la salud que prescribe antibióticos y en muchas ocasiones, debido al desconocimiento, esta prescripción se hace de forma injustificada. Y nada, muchas gracias por su atención.